Así que bueno, eso les cuento, vamos para Antigua Guatemala, vamos a apagar cámaras y nos vemos allá, porque es una ciudad súper linda y que tiene mucha historia y también es una parte importante de aquí de Guatemala. Así que vamos a tirar para adelante. Antigua Guatemala es una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, famosa por sus calles empedradas, su arquitectura y por estar rodeada por los volcanes Agua, Fuego y Acatenango. Un lugar cargado de historia, cultura y rincones por descubrir, del que sin duda tendremos mucho de qué hablar en los próximos días, porque este es apenas otro de los tesoros grandes que guarda Guatemala. Ustedes pueden creer que todo este trabajo tan bonito que ven aquí de acomodar el acerrín, de colocar todas las flores así bien ordenaditas, todo esto es para que la procesión pase por encima de todo. Pues hay algunas zanahorias, algunas piñas, lechugas, entonces la procesión aquí pasa por sobre todas las alfombras. De tanto trabajo podría imaginarse uno, no sé, es una decoración para que se vea todo más lindo y lo que sea, pero al final termina siendo como una ofrenda. Y con ustedes, Antigua Guatemala. Demasiado bonita la ciudad, demasiado colonial. Y miren la calle así muy empedrada. ¡Qué belleza! Les cuento que hemos dejado la caballotita guardada para darnos una vuelta por aquí por la Antigua Guatemala. Ya por lo que estamos viendo es una ciudad súper linda, con mucha historia, muchas cosas interesantes, entonces vamos a darnos una vueltita caminando. Las calles, como ven, muy empedradas, se dificultaba mucho andar con la caballotita, así que mejor hacerlo así, ¿no? Sí, aparte que igual hay bastante tráfico y para no estar subiéndonos, bajándonos, mejor caminar y disfrutar de sus calles hermosas porque se ve en cada rincón demasiada cultura y eso es lo que nos encanta. Aparte ya recuperándonos de nuestra subida al volcán, estuvo súper fuerte, ya estamos recuperados. Bueno, Santi como tiene menos de 30 años, me recuperé rápido. Se recuperó más rápido, yo todavía, como ya tengo 34, creen que todavía me duele un poquito las pantorrillas, pero gracias a Dios valió totalmente la pena ir al volcán, todavía estamos con esa sensación de felicidad de poder haber ido. Sí. Y también que nuestro cuerpo pudo. Eso, así que muy felices por ese lado. Así que bueno, vamos a darnos una vueltita por aquí para conocer un poquito toda la ciudad que está re linda, se los aseguramos. Y conocer más la cultura de Guatemala, que veo que está demasiado intacta, como que los años no han pasado. Sí, es como si el país estuviera detenido en el tiempo. Exacto. Y en esta ciudad aún más. Oh, mira qué interesante ese carrito. Cosas únicas que se ven acá. Entonces les cuento un poquito, estamos ya sobre la calle más fotogénica, fotografiada, conocida de todo Antigua Guatemala, que es el Arco de Santa Catalina, que en pocas palabras se trata de un puente que fue utilizado para que las monjas cruzaran desde el convento de Santa Catalina hacia el anexo, que son estos dos edificios que están aquí a los lados. Entonces, ¿esto por qué se hizo? Resulta que las monjas tenían, digamos, unos votos que cumplir, que eran no tener contacto con el mundo exterior. Entonces, para que no tuvieran contacto con el público, utilizaban este puente para cruzar entre los dos edificios. Entonces, esa era la principal función que tenía este arco que ustedes ven acá, que en su interior prácticamente es un puente, ¿no? Oiga, observen ustedes nada más todos estos detalles, ¿no? Y miren esas puertas así todas súper antiguas.
También es importante relevar que esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 1979, porque a medida que uno camina por todas las calles, está prácticamente intacta toda la arquitectura barroco colonial. Entonces, al estar tan intacta, hace que esta ciudad tenga súper bien merecido todo lo que es este reconocimiento. Pero esta ciudad está lejos de haber llegado intacta por sí sola. De hecho, a lo largo de su historia, varios desastres naturales la dejaron al borde de la destrucción. Uno de los primeros ocurrió en 1541. Esta ciudad está rodeada por 3 volcanes. El volcán de Fuego, que es de donde venimos, el volcán Acatenango, y el otro es el volcán de Agua, que increíblemente recibió su nombre fue porque en 1541 desde ahí bajó una avalancha de lodo con agua y destruyó gran parte de esta ciudad. Entonces es un dato que la verdad es como interesante y un poco llamativo, porque me imagino cómo habrá sido la destrucción tan grande que hizo este volcán, ¿no? Lastimosamente para la ciudad, aquella no sería la última gran tragedia, porque en aquel entonces Antigua Guatemala era conocida como Santiago de los Caballeros de Guatemala y funcionaba como la capital colonial de toda Centroamérica. Durante más de 2 siglos fue el principal centro político, económico, cultural y religioso de la región. Pero en base a todo lo que les estoy diciendo, ¿qué pasó y por qué esta ciudad dejó de ser, digamos, la capital de Centroamérica? Y esto ocurrió porque en el año de 1773 aquí ocurrieron unos terremotos llamados los terremotos de Santa Marta, que dejaron prácticamente la ciudad en ruinas, y por eso es que hoy en día uno caminando se encuentra estos lugares así que son centros religiosos, que están prácticamente así en ruinas. Entonces esto hace parte como de la historia de por qué la ciudad fue abandonada, entre comillas, digámoslo así, porque lo que hicieron aquí fue trasladar todo el centro de mando y todo hacia lo que hoy es conocida como la capital de Guatemala, que está a un par de kilómetros de acá. Obligando a trasladar la capital en 1776 al Valle de la Ermita, donde hoy se encuentra la actual ciudad de Guatemala. También les cuento que esta es una ciudad conocida como una de las ciudades coloniales más bonitas de toda Guatemala, y es que sinceramente es indiscutible, porque uno se para acá y es realmente como viajar hacia el pasado, ¿no? Porque todo lo que ustedes ven alrededor es completamente colonial, ¿no? Como de la época de los españoles. Ven las calles así empedradas, numerosas iglesias, y también algo que se ve mucho son muchos monumentos históricos. Entonces aquí está todo totalmente conservado. Si ustedes ven alrededor las construcciones, por ejemplo, miren esos arcos así, todo como en piedra, o sea, es realmente como que tiene mucha identidad. Es por eso que aquí mucha gente también se siente muy orgullosa por tener una ciudad colonial tan bien conservada. Por ejemplo, miren aquí nada más al frente donde estamos parados, miren esas puertas así gigantescas, ¿ven? De madera y de todo. Entonces está re lindo, y así como vemos esta parte se ve toda la ciudad. Una de las razones por las que Antigua Guatemala se ve tan bien conservado es porque cuenta con una estricta norma de protección patrimonial. Aquí incluso negocios internacionales como McDonald's han tenido que adaptar sus edificios a la arquitectura colonial de la ciudad, ayudando a preservar la identidad que la ha hecho tan famosa en gran parte del mundo. Y si hay algo que identifica a Antigua Guatemala son las alfombras, una de las tradiciones más representativas, ya que cada año cientos de personas transforman las calles de la ciudad en verdaderas obras de arte, utilizando acerrín de colores, flores y distintos materiales naturales. Ustedes pueden creer que todo este trabajo tan bonito que ven aquí de acomodar el acerrín, de colocar todas las flores así bien ordenaditas, todo esto es para que la procesión pase por encima de todo. Inclusive
Aquí, como ven, hay alimentos, pues hay algunas zanahorias, algunas piñas, lechugas. Entonces la procesión aquí pasa por sobre todas las alfombras. Entonces, increíble, ¿no? De tanto trabajo podría imaginarse uno, no sé, es una decoración para que se vea todo más lindo y lo que sea, pero al final termina siendo como una ofrenda. ¿Desde qué horas empezaron? Hoy por la madrugada, más o menos el grupo se juntó a la 1 de la mañana para comenzar con los trazos y comenzar a tomar las medidas. Eso es más o menos, es un trabajo entre 8 o 9 horas, dependiendo de lo complicados que sean los moldes. Y esto sin contar el tiempo que también se toma para ir tiñendo cada color de acerrín, porque si ustedes se dan cuenta, más o menos hay entre 12 y 14 colores diferentes. Buenísima. Sí. Y un poco contextualizando por qué se hacen las alfombras, como para... Esta es una tradición que data de la época de la colonia, cuando recién conquistaba América. Los españoles nos inculcaron la tradición de las procesiones, de los cortejos procesionales, y es una alegoría para el paso del Nazareno. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, no recuerdo exactamente, pero habrá hecho unos 4 o 5 años, la UNESCO declara esto como Patrimonio de la Humanidad y lo tipifican como arte efímero, porque luego de 8 o 10, dependiendo las horas de confección, dura lo que pasa el cortejo procesional, que será a lo sumo 3 o 4 minutos. Wow, o sea, un trabajo de muchas horas para 4 minutos. Wow. Wow. Sí, por eso la UNESCO lo declaró como arte efímero. ¿Se podría considerar que las alfombras es como una ofrenda? Exacto, es una ofrenda, es un sacrificio en familia, sí, ¿verdad? Y venimos preparando todo desde enero. Ajá, todo lleva tiempo. Comenzamos todos los días, desde hace 15 días, de 6 a 11 de la noche, tiñendo. Ajá, sí, es parte de la antigua, ¿verdad? Tener todo esto como tradición y cultura desde hace años, ¿verdad? Claro. Sí. Realmente uno se siente satisfecho cuando pasa la proce, ¿verdad? Y misión cumplida, ¿verdad? Sí. O sea, que es un placer para ustedes ver cuando la procesión pasa por encima. Exacto. A ver, es una cosa que te llena como de fe, ¿va? La chacra. ¡Éjale! Elena Valentinita está acá participando, dejando su huella. Y digamos, ya en la actualidad se hace como agradecimiento por ir bien en los negocios, que se le declara la imagen, o por algún milagro recibido, alguna sanidad de un ser querido o algo. Entonces es como esa tradición. Digamos, hace 15 días falleció mi padre y él era muy devoto de los nazarenos. Entonces es seguir la tradición familiar. Entonces, en dado caso, en algunos casos es por tradición, pero en muchos casos también es por agradecimiento a algún favor recibido, desde la fe. Bueno, su padre debe estar súper orgulloso de que sí, la tradición y... sí, claro, entonces ahí estamos. No, excelente. ¿Cómo es su nombre? Carlos Monzón. Don Carlos, un placer haberlo conocido. Igualmente, siempre son bienvenidos. Y la verdad que impresionados con el trabajo que hacen, y creo que son cosas únicas que hay en el mundo, ¿no? Porque nosotros llevamos muchos países recorridos y es la primera vez que vemos algo tan lindo. Y estuvieron en una buena época. Sí.
Observen nada más la organización que tienen aquí y ya están todos los carros de limpieza y personas listas para empezar a recoger apenas pase toda la procesión. ¿Trabaja usted para después aquí en lo de la limpieza? Ajá. Ah, buenísima. ¿Y les dan el almuerzo y todo? Sí. Ah, excelente. Oiga, así que es un buen servicio, ¿no? Un tema de que va pasando la procesión y van recogiendo de una. Todas las alfombras. Dejan todo limpio de una. Buenísima. Bueno, buen provecho. Gracias. Como si no hubiera pasado nada. Como que no pasó nada, hermano. Bueno, pero todo queda aquí, ¿no? Sí, claro. La fe, en el pecho y en el corazón. Sí, y en la admiración de la gente. Bueno, Nos vemos, un que le placer. vaya muy bien. Chao, bueno. Chao. Miren, Ya pues. vi tu página en YouTube, ¿En son serio? aventureros. Ándale. Aquí andamos, dándole. Bueno, Gracias, nos vemos. Chao. Cuídense. Gracias igual. Listo. Miren esto aquí, mejor dicho. Hace unos minutos estaba toda la alfombra aquí hermosa, puesta, instalada. Y miren, ya pasaron limpiando todo. Y para que vean ustedes cómo funciona todo el sistema acá. Pero es muy hermoso ver toda la devoción de la gente. Es bellísimo, ¿no? Muy impresionada con la cultura de acá en la antigua Guatemala. Lo que menos esperábamos es que sucediera este momento. A nosotros nos encanta vivir, como hemos dicho, siempre la cultura de cada país, y qué lindo estar perteneciendo en este momento a esta tanta fe que tienen. Y también, como dice Santi, que tengan todo como muy organizado, muy limpio. Bueno, Antigua Guatemala se ve que es muy limpio y ahora entendemos por qué. Así que, bien, soy muy feliz por haber pertenecido a esta parte de este hermoso país. Aquí estoy con Juan Manuel, que nos está indicando el lugar exacto, bueno, bonito y barato para comer aquí. Miren, así es el ambiente por aquí. Hola. Esto, aquí es donde es la comida real. La típica. Aquí está todo. Chiquito pero sustancioso. ¿Y usted, todo bien? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ah, ¿le gusta venir a comer acá? Ah, sí. Revueltos estrellados, torta. Entonces este ya sería el desayuno típico como tal, ¿no? De acá de la zona. Sí. Y este, aquí es tamalitos, le llaman a este. Sí, tamales. ¿Y los tamalitos de qué son? Son de masa, de maíz. Masa de maíz. Sí. Muy rico. Está muy bueno todo. Vamos a comer a ver si nos alimentamos. ¿Y este qué es? Eso es ponche, Ponche. es fruta cocida. Ah, es como un bajativo o qué, o así. Ah, mira. A ver. Ese sí me dio curiosidad. ¿Y de qué fruta está hecho? Piña, papaya, coco. Uy, qué rico. Piña, papaya, coco, Y lleva pasas, canela. pasas, canela, azúcar. Ah, bueno. Buenísimo. Súper rico. Delicioso. Muchas gracias. Que le vaya bien. Buen provecho ahí. Es muy satisfactorio comer bueno, bonito y barato. Nos salió 50 quetzales el desayuno para los dos con doble café. Ya que no encontramos un hostel, hotel con cocina, entonces tenemos que sí o sí venir a comer por ahí. Y qué mejor comida típica. Sí, bueno, este es el mercado y nos dijeron que hoy es día de silencio, por eso está todo tan tranquilo. Pero igual se ve que está un poco activo, ¿no? Mira, todos los colores que hay, ¿no? Frutas, verduras.
Así damos por finalizado nuestro paso por Antigua Guatemala, una ciudad que a pesar de las tragedias, terremotos y desastres naturales que ha enfrentado a lo largo de los siglos, aún se mantiene de pie, conservando gran parte de su historia, su cultura y su identidad. Y aunque sentimos que apenas comenzamos a descubrir todo lo que tiene para ofrecer, ha llegado el momento de continuar el camino, porque Guatemala todavía tiene mucho más por mostrar. ¿Lista? Ready. Muchas gracias, nos vemos. Bueno, ahí le vamos a dejar el dato. La vieja terraza. Ahí estamos en Instagram. Listo, hágale pues. Muchas gracias, ¿todo bien? Muchas gracias, que se vaya bien. Pues ahí les dejo ese dato. La vieja terraza. Ahí nos estuvimos hospedando. La verdad que la persona súper buena onda porque por lo general cuando uno se queda en un hotel, hostel, hostal, lo que sea, hay una hora puntual de salida y el hombre acá nos dijo, no, salgan a la hora que quieran. Por eso estamos saliendo ahora a las 6 de la tarde. Un poco tarde, ¿no, Valentinita? Sí, pero había que quedarse a grabar toda la procesión. Sí, estuvo la verdad que muy interesante. No quisimos quedarnos un día más porque tenemos un compromiso con alguien en la ciudad de Guatemala y aparte que también ya disfrutamos mucho de acá de la ciudad. Me voy como con el corazón feliz. No, la pasamos muy bien. Así que contentos, salimos de aquí. Ya estamos en Ciudad de Guatemala. Oiga, impresionante la ciudad, lo gigante que es, lo limpia, lo ordenada, lo bonita, ¿no? Nos está gustando bastante. El tráfico igual, bueno, hoy es día domingo en la noche, entonces está fluido, pero también nos sorprende muchísimo que hay bastante movimiento. Entonces, aquí donde vamos a llegar son unos seguidores del canal que nos habían hablado ya hace mucho tiempo atrás. Entonces, nos habían dicho, chicos, vayan avisando cuando vengan por aquí. Hola. Bienvenidos. Gracias. Con calma, ya llegaron. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Un gusto también. Viaje. Gracias. Todo bien. Pasen, es aquí abajo. ¿Hasta ahí? Gracias. Bueno, les cuento que hemos llegado a casa de Alex y Laura. Ellos son viajeros. Ya hicieron su viaje hasta Alaska y retornaron aquí a Ciudad de Guatemala. Entonces, súper bueno porque nos van a dar sus tips, también hablarnos de su viaje y todo, pues bastante provechoso en ese sentido, ¿no, Valentinita? Entonces ahí vamos a compartir con ellos y ahí se los vamos a presentar. Qué lindo acá donde viven ellos, mejor dicho. Estamos caminando para ir a cenar algo, pero ya de por sí la ciudad se ve súper linda. Ellos dicen que acá le dicen la ciudad blanca, así que está pero bellísima. Bueno, acá ya estamos con Lau y Alex y nos han recibido de una manera muy linda y bueno, como ven aquí ya recargando energías, así que muchas gracias por el recibimiento. Bueno, buen provecho. Se ve rico todo. Oiga, la verdad que pero muy entretenido caminar por aquí, por la ciudad y ustedes donde viven, que es pero un paraíso. ¿Cómo se llama? Ciudad Cayala. Cayala. Mira, El acento, pero sí. Eso, nos vamos a ir y todavía no lo puedo pronunciar bien, pero de verdad que viven en un lugar pero precioso. Ya hemos caminado, ¿cuánto? 2 o 3 noches por acá. Por ahí. Y todavía uno no se cansa de ver la belleza y el lugar tan lindo al que llegamos y bueno, y también la experiencia con ustedes que ha sido maravillosa. Qué lindo. De hecho, ya se me empieza a quebrajar la voz y ya mañana nos vamos, entonces la verdad que ha sido
muy pero muy lindo todo con ustedes. Ay, qué lindo. Y más que nos compartieron todo lo que fue su viaje a Alaska, entonces también nos motivan más para todo lo que se nos viene. Y para ustedes también lo que se les viene para Sudamérica. Muchas gracias, gracias. Esta es su casa, muchas gracias por visitarnos. Son personas verdaderamente extraordinarias, de buen corazón, y les deseamos el mejor de los éxitos a ustedes dos. Que les vaya muy bien. Y esperamos verlos en el camino. Así es, nos vemos en el camino. Bueno, y de verdad también una cultura diferente de Costa Rica y mexicano. Exacto. Así es. Así que Colombia y Chile, ¿qué Colombia tal? y Chile. Casi la Unidos ONU por es. la pasión de las motos. Eso sí, Exacto. nadie nos lo quita. Ushuaia, Alaska. Así Eso. es, así es. Así que nos vinimos a dar ambos las chispas para poder continuar el viaje. Un poquito Así de que gasolina. Exacto. Así que de verdad muy agradecidos. No, encantados. Una linda experiencia. Muchísimas gracias. Bueno, va a quedar para siempre el recuerdo del paso por aquí y dicen que los viajeros se encuentran en cualquier parte del mundo, entonces esperemos que así sea. Así que bueno, eso es todo por Ciudad de Cayalá. ¡Eso! Última noche, Lo bien. dijo bien. Ahora sí me salió bien. Bueno, Cayalá es una palabra de origen maya cachiquel que significa paraíso. Justo. Y para mí sí que es paraíso porque lo tiene todo. Tiene todo. Hasta cine, restaurante, todo. Sí, súper lindo. Así que bueno, el privilegio que tuvimos. Buen día. Les cuento que ya hoy ya estamos saliendo de acá de Ciudad Cayalá, como se pronuncia realmente. También por otro lado, muy provechoso el tema de haber pasado por aquí por Ciudad de Guatemala y haber contado mucho con el apoyo de Lau y Alex. Pudimos resolver muchas cosas importantes que teníamos presentes. Por ejemplo, los micrófonos con los que grabamos con el celular, teníamos que encontrar un dispositivo ahí especial y lo hemos encontrado aquí en la ciudad. También le pudimos cambiar las pastillas traseras a la caballota que ya vendían, pero muertas. Otra cosa muy importante es que, como saben, hace días veníamos sin guantes, veníamos padeciendo mucho todo esto. Entre estar buscando, algunas personas nos quedaron mal con las entregas y todo. Entonces Laura y Alex dijeron: chicos, nosotros tenemos unos guantes que les podemos pasar para que ustedes continúen su viaje. Así que miren los pedazos de guantes que nos han pasado. Unos Revit muy bonitos, ambos son Revit porque también le han pasado guantes a Vale. Así que hay una especialidad, que estos que Alex pasó están completamente nuevos, nunca los ha usado él. Pero estos, que son los de Laura, que van a ser para Valentinita, ya fueron a Alaska, entonces van a tener un propósito nuevo. Así que todo perfecto por aquí. Ya estamos casi listos con todo. Vamos a ir a montar el resto de cosas y a despedirnos de ellos dos, que han sido súper buenas personas, y arrancamos ruta. Muchas gracias. Dios los bendiga, Muchas bendiciones y que todos sus sueños también sean cumplidos. Sigan con todas. Ahí nos vamos a ir a Gracias. Bueno, pues ahora sí, no les quitamos más tiempo. Muchísimas gracias por todo. La verdad que muy contentos de haberlos conocido. Sí, dale. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, nos vamos con la bendición. Con toda Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias. Gracias. Nos vemos. Toda la buena energía. Qué lindo es salir así de los lugares. Cuando el viaje lo conecta a uno así con lindas personas, ¿no? Uf, qué recargo de energía, qué lindo todo momento. Bueno, vamos a arrancar ruta, que tenemos harto camino hoy por delante. 232 kilómetros, 6 horas con 22 de viaje. Hemos decidido que nos vamos hacia Semuc Champey.
lugar icónico, hermoso de Guatemala. Entonces ese es el plan, mi querida y hermosa gente. Pero el resto de lo que va a pasar de aquí en adelante hacia Semuc Champey lo veremos el próximo domingo.